Buenas tardes a todos. Hola. Bueno, tengo que tomar un té. Chicos, tal como habíamos dicho en la clase anterior, hoy vamos a tratar la década de restauración conservadora desde el punto de vista político, ¿sí? Si hay tiempo, también tengo unas imágenes que ver sobre la industrialización sustitutiva. Me falta una cosa. Ay, discúlpenme, espérenme otro segundo, que me olvidé para grabar. Tengo que poner los elementos para grabar. Ustedes tienen como bibliografía un texto de Catarusa, de Alejandro Catarusa. Es un capítulo de un libro completo de ese autor que trata de justamente ese periodo y se llama De un golpe a otro. Eso es lo que les había indicado. Entonces, vamos a ver, se supone que ya ustedes están viendo la presentación. Y vamos a poner a grabar para los que no están. Bien, lo primero a considerar es el golpe de Estado de 1930. Mi idea no es exactamente repetir lo que dice el autor, por supuesto, sino explicar un poco sobre el golpe. Después vamos a hablar de los nacionalismos de esa época que tienen mucho que ver en la gestación del golpe de Estado y en algunas de las cuestiones que tienen que ver con el otro golpe de Estado con el cual se cierra esta etapa, que en realidad es una década ampliada, va del 30 a 1943. Y algunas ideas precisamente que andan rondando en torno al sistema político, que si bien no eran nuevas, se difunden más y toman determinadas características en los años 30. Acuérdense de todos modos que acá hay un contexto internacional, y el contexto internacional no solamente estaba dado por la crisis económica, que había empezado un año antes con la caída de la bolsa de Wall Street, sino también con la situación europea, vinculada al ascenso del fascismo y del nazismo. Hay todo un contexto internacional que está afectando también a América Latina y, por tanto, a la Argentina. Después igual vamos a reflexionar sobre por qué restauración conservadora. De todos modos, yo prefiero esa denominación antes que decir década infame. Esperen que admitimos. Ahí está. Ahí está. Me acabo de dar cuenta que en el golpe del 30 puse mal. No puse todo con la misma letra. ¿Por qué prefiero hablar de restauración conservadora y no de década infame? No porque no hubiera escándalos de corrupción y demás en la década, que de hecho los hubo, sino porque en realidad me parece más representativo el hecho de que quienes van a estar en el gobierno un poco restauran algunas ideas que vinculadas con los gobiernos conservadores previos. No todo es igual de todos modos, pero para tener otra manera de conceptualizarlo. Este nombre de década infame, de todos modos, era algo como coyuntural en ese momento, y después quedó. Eso viene de un periodista que lo dijo en su momento, creo que más o menos en 1942, refiriéndose a los episodios de corrupción, por eso llamaba década infame a esta década. Lo que pasa es que a veces si uno piensa solo como década infame, se le pierden otro montón de cosas que sucedieron en esta etapa, que es muy, muy variada y muy rica en diversos acontecimientos. Entonces, más allá de cómo la denominemos, en realidad es una etapa que va entre dos golpes de Estado y además signada por las crisis económicas. Aun cuando en la mitad de la década hay una recuperación, después se recrudece, así que prácticamente es toda una década muy crítica. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Cómo se desencadena el golpe de Estado de 1930?
Ustedes ya han leído algunas cosas vinculadas al radicalismo, han visto que en 1928 Hipólito Yrigoyen había sido reelecto con un muy buen caudal electoral, con distintos apoyos, que había sabido, en todo caso, cosechar desde su primera presidencia, más allá de algunas cuestiones críticas. Y, por otra parte, tenemos todo un sector conservador, que eran quienes en realidad habían aprobado la ley electoral que permite el ascenso del radicalismo al poder, ¿no? Ese sector conservador que cuando aprueba la ley Sáenz Peña está pensando en triunfar en esas elecciones, digamos, se consideraba la clase o el sector social y político naturalmente, entre comillas, llamado a gobernar. Por tanto, el que triunfe el radicalismo ya es un choque para este sector. ¿Por qué traigo a colación esa situación en 1930? Porque acá se dan dos cosas. Por un lado, el choque de la crisis económica. Por otro lado, ahora vamos a ver el papel de una corporación, que es el ejército, que empieza a intervenir en la vida política, digamos, del país, y lo va a hacer hasta fines prácticamente del siglo XX, hasta la última dictadura militar. Pero además, todo un sector conservador que no puede acceder o no logra acceder al poder, es decir, a la presidencia de la nación, no logra acceder al poder a través de elecciones. Entonces, busca otras alternativas, en todo caso, algunos de estos grupos, ¿no? Y se acercan a los sectores militares. Entonces van confluyendo varias cuestiones. A eso tenemos que agregar los grupos nacionalistas de variado signo, que ya existían desde el principio del siglo XX, alrededor de la década de 1910, ya tenemos un tipo de nacionalismo, después con la Liga Patriótica y demás, y ahora tenemos un recrudecimiento de estos grupos muy vinculado a lo que estaba sucediendo en Europa. Algunos relacionados con sectores del conservadurismo y otros no, porque dentro de los conservadores también había liberales. Entonces era bastante complejo el panorama político. Entonces, una pregunta que uno puede hacerse es ¿qué pasó con este sistema en la Argentina, esta democracia ampliada que se había logrado a partir de 1916, que en un presidente electo con fuerte apoyo y demás, en 2 años ve deteriorado la situación y es derrocado por el golpe de Estado? Se da una conjunción de situaciones, ¿no es cierto? Entonces, en principio habría que considerar el ejército. Todos ustedes tienen una idea de que el ejército en Argentina se había conformado en el siglo XIX, al calor de las guerras de independencia y demás, pero en realidad se conforma como ejército nacional ya plenamente organizado a partir de 1880, con la consolidación del Estado. Por supuesto que la Constitución Nacional ya le había designado desde 1853 qué lugar tiene que tener el ejército, y este es en la defensa contra ataques externos, defensa de fronteras y demás. De hecho, obviamente, cuando hay un golpe de Estado, se deja de lado la Constitución, porque no el hecho de gobernar directamente y apropiarse de todos los elementos de todo el ámbito estatal no está dentro de las funciones de las Fuerzas Armadas. Menciono esto. Sí. Tengo una duda. Sí. Cuando usted habla de los grupos nacionalistas, porque habla de, acá en donde estaba, por lo poquito que pude leer para hoy, dice formación de agrupaciones militarizadas. ¿Tiene que ver con la Legión Cívica, la Legión de Mayo, la Liga Republicana, estos grupos nacionalistas? Exactamente, sí. Ahora, vamos a explicar un poquitito cómo es el golpe y enseguida hablamos de los distintos grupos. Justamente a eso me refería. Ok, eso, gracias. Bien. Porque quería darle un poco más de entidad a esa cuestión. Está bien. Yo porque no entendía si esos grupos nacionalistas eran políticos, partidos políticos, o no. Tenía que ver con esto. ¿Listo? No, rotundamente no son partidos políticos. No son partidos políticos. Alguno me va a decir, bueno, sí, en algún momento hay un partido fascista en Córdoba, ¿no? Son muy poquititos, pero en realidad no son partidos políticos. Cuando yo digo grupos nacionalistas, son grupos de opinión. Enseguida vamos a hablar de eso porque es complicado el tema.
¿no? Porque es muy variado el espectro del nacionalismo. La otra cuestión, quería recordarles que uno habla del ejército, pero en realidad son las Fuerzas Armadas. ¿Qué Fuerzas Armadas existían en 1930? Pregunto yo ahora a ustedes. ¿Cuáles eran las Fuerzas Armadas que existían en 1930? Perdón, profesora, la Marina y el Ejército. La Fuerza Aérea todavía no existía. Exactamente, Guillermo. Marina y Ejército. En este caso, en el golpe de Estado de 1930, tenemos que ver el papel del Ejército. La Marina queda un poco al costado de la cuestión. Digamos, acompaña después, pero no es la que gesta el golpe. Y como dice Guillermo, no existía la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea recién a principios de los 40 se crea como la tercera de la fuerza. Entonces, eso para recordar que en realidad no era solo el ejército. Nosotros hablamos del ejército porque es el que cumple un papel ahora. Entonces, lo importante es pensar en esta corporación. Piensen además que el ejército es una corporación, ¿sí? Una corporación absolutamente jerarquizada, de los mandos hasta el soldado raso. Y que además en la Argentina existía el servicio militar obligatorio desde 1901. Por lo tanto, tenemos todos los cuerpos profesionales y además en la época existía el ciudadano que tenía que hacer el servicio militar, que a su vez, digamos, había una distribución entre fuerzas y siempre el ejército era el que tenía una mayor cantidad de ciudadanos convocados al servicio porque era el arma con mayor cantidad de hombres y de guarniciones en todo el país. Entonces, para ver también el peso del ejército. Lo que mencionemos ahora, algunas cosas sobre el golpe de Estado del 30, vamos a tener que pensarlo después y repensarlo cada vez que hablemos de otros golpes de Estado, porque este golpe inaugura toda una serie. Entonces, piensen en estas cosas que yo menciono ahora y que las vamos a retomar en el 43, 55, en el 66, en el 76. La diferencia, en todo caso, que establecen algunos politólogos, por ejemplo, Hugo Quiroga, entre los primeros golpes de Estado, 30, 43, 55, el que derroca a Frondizi después del 62, en el 66, perdón, hasta ahí nada más. 66 y 76 tienen otra característica. Hasta los años 50, Hugo Quiroga dice, bueno, estos golpes en realidad tenían como objetivo sacar del poder, derrocar del poder a una fuerza política y en general a un personaje, es decir, en este caso a Irigoyen y a la Unión Cívica Radical. Profesora, una pregunta. Sí. Duda, quizás me voy un poco de tema. Con esas características, ¿no sería lo mismo pensar en la Revolución del Parque como un intento de golpe de Estado? Es una muy buena reflexión, Guillermo. Podría, sí. Los golpes del siglo XX ya van a adquirir otro tipo de características, sobre todo porque en la Revolución del Parque, si bien hay participación militar, no es tan relevante. Es el general Campos, en realidad, y lo relevante es que atrás del general Campos estaba el general Roca, digamos, ¿no? Bueno, pero justamente uno de los que participa en la Revolución del Parque es José Félix Uriburu. Como parte de la oficialidad baja del ejército en 1890, y es el que encabeza el golpe de Estado en 1930. Claro, vos decís como antecedente. Claro, sí, como una forma, digamos, embrionaria de lo que después son los golpes de Estado en el siglo XX. Sí, puede ser, sí. En general se suelen separar un poco lo que son los golpes del siglo XX a partir del 30, digamos, y la revolución de 1890, posiblemente también por el hecho de que la revolución del 90 un poco es una revolución en el seno de la élite dirigente, digamos, que la hace un grupo para sacar otro grupo del mismo sector, más allá de que después da lugar a nuevos partidos políticos, pero es muy sugerente y está muy bien tu observación, porque además muchos de los personajes que están actuando ahora en el siglo XX estuvieron en la Revolución del 90, también estuvo Hipólito Yrigoyen.
¿no es cierto? Claro, por supuesto. Y yo, una cosa más, Sí. el otro personaje que a mí me llama mucho la atención es el general Reynolds, el padre e hijo. Eran los directores del colegio militar. No me lo recordaba. Francisco Reynolds, padre, es el que defiende a Juárez Selman en 1890, y Francisco Reynolds, hijo, es el que se moviliza junto a Uriburu para derrocar a Irigoyen. Para sacar a Irigoyen. Está bien, ese detalle la verdad que no lo recordaba. Está bien, y bueno, sí, entonces tomando un poco lo que dice Guillermo, el golpe de Estado del 30 está muy vinculado justamente al colegio militar. Macarena, pero no estoy escuchando nada bien. ¿Los demás están escuchando? Macarena dice que no escucha mucho. Yo estoy escuchando bien. Sí, bien. Ajá, Macarena, a lo mejor es tu computadora. Igual voy a tratar de hablar más fuerte y más cerca del micrófono, porque a Guillermo también lo escuché bien. Hola, Entonces, hola. ¿Me escuchan a mí? Mayra, sí, más o menos. Bueno, soy yo entonces. Sí, Macarena, creo que está bien. Creo que es tu computadora porque yo te escucho cortado también. Entonces, volviendo al siglo XX, y sí, pensando en la reflexión que hizo Guillermo, pero volviendo al siglo XX, lo que les decía era que en cuanto al ciclo de interrupciones al orden institucional del siglo XX, este señor Hugo Quiroga, que es un politólogo, él agrupa los primeros golpes y los menciona de esta manera, que eran para derrocar a un determinado personaje, a un partido político, y en un plazo no demasiado largo, la intención era llamar a elecciones sin ese grupo político. Y lo que se menciona es que el golpe de 1966 y mucho más el de 1976 son diferentes en el sentido que las Fuerzas Armadas, en principio son las tres fuerzas que se ponen de acuerdo, acuérdese la Junta en el último golpe, y que pretenden por sí mismas gobernar y cambiar el sistema de raíz, ¿no? Ese es un análisis que hace Hugo Quiroga. Entonces, pensemos de todos modos, con las relaciones hacia atrás, como propuso Guillermo, o con las relaciones hacia adelante, como propone Hugo Quiroga, que el golpe de Estado de 1930 no es un hecho aislado, digamos, y lo tenemos que pensar en una situación más larga. Perpetuarse en el poder, eso era para los últimos golpes de Estado, sobre todo, ¿sí? Y entonces, a tener en cuenta esa situación, piensen de todos modos que desde 1930 hasta 1983 y hasta prácticamente fin del siglo XX, la mayor parte de los gobiernos nacionales no cumplieron el periodo constitucional respectivo, ni siquiera los militares, aun cuando se lo propusieron. No hubo ningún gobierno militar que tuviera 6 años en el poder, ningún presidente. Los conflictos internos, además, estaban permanentemente insertos en estos golpes. Entonces, volviendo a 1930, decimos que había dos corrientes en el arma principal, que era el ejército. Una, la de Agustín Justo, y otra, la de José Félix Uriburu. La corriente de Agustín Justo yo la puse entre comillas, ¿no? Como la corriente más liberal. En general estaba apoyado por la oficialidad joven. Agustín Justo había sido ministro de guerra de Alvear durante la presidencia radical. En cierto modo militaba en la Unión Cívica Radical Antipersonalista. Cuando, digamos, estuvo a cargo, en ese momento realizó una serie de reformas, modernizando el ejército, la formación, el colegio militar. Acuérdense que el ejército de la Argentina era un ejército formado un poco en las ideas prusianas, que muchos oficiales viajaban a Alemania, habían viajado también en su formación. Y Agustín Justo además era un general con fuerte apoyo en distintos sectores, la oficialidad joven sobre todo, pero en distintos sectores del ejército.
Del otro lado estaba también Uriburu, José Félix Uriburu. Uriburu se hace eco de un proyecto corporativo o corporativista. Uriburu es un personaje muy complejo, en realidad complejo al analizarlo, posiblemente era muy simple en su momento, ¿no? Pero un personaje que solía concitar fuertes adhesiones y fuertes rechazos desde ya. Se había sentido atraído por las ideas nacionalistas, grupos nacionalistas que vamos a mencionar después y que Macarena estuvo mencionando hace un ratito, se acercan a Uriburu para, digamos, interesarlo en lo que va a ser luego el golpe de Estado. Si la mayor parte de los golpes de Estado son cívico-militares, muchísimo más tal vez que todos los demás, ¿no? Uriburu tiene menos apoyo dentro del ejército en cuanto a cantidad de apoyos. Y es un personaje, yo le decía, medio, tal vez complicado de analizar, ¿no? Y que concitó muchas expectativas, muchísimo más de lo que era el mismo personaje, ¿sí? No deja de ser simplemente un pequeño dictador, Uriburu, pero concitó muchísima expectativa en ciertos sectores, obviamente, que habían apoyado el golpe de Estado. Otra característica de Uriburu es que no solo aporta o piensa en una solución corporativa, sino en reformar la Constitución en un sentido corporativista, eso por su vuelco al nacionalismo, pero era un nacionalismo conservador el de Uriburu, porque él a su vez pertenecía a una familia conservadora del norte del país, vinculada a ingenios azucareros y demás. Entonces, ambas corrientes convergen en 1930, cuando a Irigoyen se le atribuía o se le achacaba el hecho de que estaba muy anciano, se decía, que se dejaba rodear por un conjunto de personajes que no le dejaban ver la realidad. Esto es la propaganda en contra, ¿no es cierto?, del presidente. Por otro lado, estaban estos sectores conservadores que no habían podido acceder al gobierno por elecciones libres y también se vuelcan, digamos, a estos sectores del ejército, a uno o al otro. Influencia de ideas europeas vinculadas al fascismo ya en el poder. Acá hay una discusión muy fuerte, ¿no es cierto?, entre fascistas y antifascistas. Acuérdense la influencia de los italianos. Acá teníamos una enorme cantidad, una enorme población italiana nativa, es decir, de inmigrantes italianos y de hijos de italianos, muchos de los cuales van tomando partido. Lo mismo va a pasar después con la Guerra Civil Española y los españoles. Entonces, todas estas situaciones se ven agravadas cuando estalla la crisis. Entonces, desde distintos sectores de poder, ahora también se le reprocha a Irigoyen el que no salga rápidamente a enfrentar la crisis, lo cual realmente no era verdad, porque Irigoyen enseguida sale, digamos, por lo menos en el sentido de lo que pensarían grupos concentrados económicamente, porque el que primero plantea, por ejemplo, un pacto con Gran Bretaña es Irigoyen. Es el pacto de Avernon, que se acuerdan que yo les mencioné, pero que no lo analizamos porque en realidad no se pone en vigencia. Por lo tanto, se da toda una conspiración en contra del presidente. Algunos mencionan que hubo en el entorno presidencial también sectores que alertan al presidente sobre la posibilidad de un golpe y que el presidente no habría escuchado esas alertas. Bueno, el caso es que en septiembre de 1930, Irigoyen es apartado del poder. Los que avanzan, ustedes háganse la imagen, hay una imagen del escritor Roberto Alt, una imagen no pintada, sino escrita, ¿no es cierto?, sobre cómo se avanzó sobre la Casa Rosada, ¿no? Uriburu, acompañado de Matías Sánchez Sorondo, político conservador, y otros grupos, avanzando sobre la Casa Rosada. Irigoyen ya no estaba en el poder, en la Casa Rosada estaba el vicepresidente Martínez, acompañado por los cadetes del Colegio Militar. Algunos de los autores dicen, bueno, es poco probable que solamente los cadetes del Colegio Militar, con un general
que no era el de más atractivo para el grueso de la oficialidad, hubiera hecho el golpe de Estado. De hecho, el resto apoya. Pero quienes marchan, y hay distintas descripciones sobre eso, ¿no? Esto es muy interesante, si alguna vez les gusta, yo les puedo mandar algún texto. Hay descripciones que los muestran avanzando y muestran al pueblo al costado, ¿no? Vivándolos. Hay una descripción del mismo Perón, el mismo Juan Domingo Perón participó en el golpe de Estado, participó del lado de Justo. Perón se había acercado primero a Uriburu, no lo convence la propuesta de Uriburu, le parece muy restrictiva, muy oligárquica, entonces se pasa al sector de Justo. En ese momento era teniente, si mal no recuerdo, Juan Domingo Perón. El caso entonces es que en el momento de realizarse el golpe de Estado, quien va al frente y quien está presente es el general Uriburu, no el general Justo. Después vamos a ver por qué o qué explicaciones le encontramos a eso. Es decir, no va en persona. Sí va, por ejemplo, un general que en realidad en ese momento era coronel, que era José María Sarobe, que un poco reemplazaba a Justo y representaba los intereses del sector de Justo. Entonces, una vez desplazado el gobierno constitucional, inaugura una característica que va a ser la de los golpes de Estado en lo sucesivo, es leer una proclama que ella se lleva preparada de antemano y en la cual los militares intentan decirle a la ciudadanía, digamos, los motivos del golpe de Estado. Acá hay un análisis bastante interesante que se suele hacer sobre las proclamas, porque había dos proclamas que llevaba Uriburu. Es decir, ¿por qué les describo un poco con detalle todo esto? Porque nos da un poco del panorama de lo que estaba sucediendo y qué actores tenemos. En el primer lugar, qué actores se quedan atrás y qué lugar van a ocupar después esos actores. Le hace, por ejemplo, Justo. Entonces, en el momento de la proclama hay dos proclamas. Una, en realidad, se le atribuye al escritor Leopoldo Lugones. ¿Ubican ustedes a Leopoldo Lugones? Sí, pero no me acuerdo ahora la obra que él escribió. Sí, me suena, sí. Bueno, acá en realidad Leopoldo Lugones era un escritor muy conocido. Una de sus, digamos, una de las cosas que había hecho Leopoldo Lugones era en el primer surgimiento del nacionalismo, que era más bien literario, reivindica, así como lo hace también Ricardo Rojas, reivindica a José Hernández, al Martín Fierro, digamos, hay toda una postura más literaria, ¿no? Ha sonado la hora de la espada, dice Guillermo Galeano, y bueno, a eso llegábamos entonces. En 1924, ya Leopoldo, en el 24, ojo que estamos unos años antes a esto, y estamos durante la presidencia de Marcelo Torcuato de Alvear. 1924, Leopoldo Lugones, ya un escritor muy conocido en la Argentina, va con la comitiva de nuestro país a la conmemoración que se hace sobre la batalla de Ayacucho, que se hace en Perú, un acto. Y en ese acto lee ese texto que mencionó Guillermo, que se llama La Hora de la Espada. En La Hora de la Espada lo que hace Leopoldo Lugones es reivindicar el papel del ejército en el concierto, digamos, político de la Argentina. Entonces, en realidad, la obra, el escrito, un discurso, habla de los ejércitos de la independencia y de las virtudes cívicas que tienen los militares y demás. Bueno, eso pasó en el 24. Pero en 1930 se recupera ese discurso y se lo toma un poco como bandera del golpe de Estado. Unos meses antes del golpe, el círculo militar lo edita nuevamente y lo distribuye. Profe, sí. Una pregunta, porque se me fue cuando recién estaba explicando, usted dijo algo así como como que, lo voy a decir mal, pero dijo como el primer nacionalismo tuvo que ver con lo literario. Sí.
¿Así lo nombró recién? ¿Dijo nacionalismo? Sí, O así sea lo que dije. fue desde la literatura que se empezó a nombrar, digamos, a ponerle palabras a los nacionalismos. Sí, ojo que hay distintos tipos de nacionalismo, no todos los nacionalismos son extremos y violentos. Claro. Uno puede hablar del nacionalismo en un sentido general, incluso con, bueno, respecto a la bandera, a los símbolos. Alrededor de 1910 hay un nacionalismo que es más literario, que reivindica, por ejemplo, la identidad nacional y las obras literarias del siglo XIX y demás. Eso es lo que yo mencioné. Igual enseguida vamos a volver sobre los nacionalismos, que veo que también les va produciendo interés. Entonces, esto que mencionó Guillermo, que tenía que ver con Leopoldo Lugones y la obra de la espada, tiene esa historia, digamos, nace como ese discurso en conmemoración de la batalla de Ayacucho, pero retomado en el clima previo al golpe de Estado de 1930, la obra de la espada justamente lleva a ser un manifiesto del golpe de Estado, porque lo que decía era, ha sonado la hora de la espada, la hora de tomar el poder. Se supone que el que hizo, se supone porque no estaba firmado, obviamente, uno de los proclamas que tenía Uriburu en el momento que va a leer hacia la ciudadanía, la había hecho Leopoldo Lugones. En esa proclama, que no es en realidad la que se lee, si no se lee otra, pero en esa proclama lo que se proponía era modificar la Constitución Nacional y organizar un sistema corporativo de gobierno, al estilo de los fascismos europeos, es decir, dejar de lado la representación del ciudadano, basada en las ideas del contrato social de Rousseau, que el ciudadano delega en sus representantes, ¿no es cierto? El ciudadano que libremente y en todo caso a través de los partidos políticos elige a sus representantes. El corporativismo implica división en corporaciones muy jerarquizadas, sin una democracia interna y demás, con el cual nosotros estaríamos, nosotros digo porque les iba a decir que ustedes se piensen en el momento, los ciudadanos digo porque los que votaban eran los hombres, acuérdense, divididos en corporaciones, entonces no libremente, sino, por ejemplo, estudiantes era la corporación de los estudiantes, la corporación de los sindicatos de tal cosa, esto a través de corporaciones y un gobierno jerarquizado, bueno, llegar al partido único y demás cosas. Perdón, pero profe, estoy muy, muy preguntona hoy. No te preocupes. Está bueno, a mí en realidad me alarma cuando nadie pregunta nada. Yo digo, bueno, o todos entendieron todo, o yo dije algo que no se entendió nada, entonces. Porque, no termino de entender, me da un poco de vergüenza. Cuando dice que se organizaban en corporaciones, dijo corporaciones de los estudiantes, yo hace un rato que vengo diciendo, ¿de qué se trata decir que es un corporativista? A mí me venía algo en relación a lo empresarial, corporación. Pero cuando dijo También. estudiantes, o sea, no sé si se puede hablar un poco del significado. A ver, yo puse a los estudiantes porque ustedes son estudiantes, entonces para darles un ejemplo concreto, agrupar a las personas por el lugar en que están ubicadas en cuanto a sus profesiones o su actividad económica. La otra corporación sería la de los empresarios, ¿no es cierto? Bueno, si ustedes estudian historia social general, piensen en el fascismo, en el nazismo también, pero más que nada en el fascismo italiano, que es, una vez que sube Mussolini, lo que se impone es una constitución corporativa, y ahí se llega al partido único, ¿no es cierto? Y no hay una libertad, además son estructuras totalmente jerarquizadas, donde no hay libertad de elección. Por eso yo les di el ejemplo de los estudiantes. A veces lo suelo hacer para que vean que está organizadas las corporaciones de acuerdo a la actividad. Pongan corporaciones económicas si quieren. Sinónimo de agrupación, no necesariamente. Agrupación es otra cosa. Porque si no, acá vamos a mezclar cosas. Además, la palabra agrupaciones políticas no existía en ese momento. No se utilizaba. Ni agrupaciones sociales, nada por el estilo. No lo piensen con un criterio tan contemporáneo. A ver, yo acá les digo una cosa. Mi postura particular es que
no utilizar la palabra fascismo para cualquier cosa, digamos, o para cualquier época. Autoritarismos hay muchos, pero no todos los autoritarismos son fascismos. Ustedes pueden decir, sí, todos los gobiernos fascistas son autoritarios, pero no todos los autoritarismos son fascistas, ni todas las dictaduras son fascistas. El fascismo, que es el fascismo italiano, variedades europeas de la época, los años 20, 30, 40, podemos el franquismo, a su extremo los nazis, y sus influencias, en todo caso americanas, podemos pensarlas, ¿sí? Con estas características que uno menciona, y de acuerdo a los países, en Italia sí, muy vinculado a los empresarios, por ejemplo. Entonces, una solución así se proponía, que requería eliminar la constitución vigente, es decir, crear otra constitución. Sin embargo, había otra proclama en ese momento, y en ese momento esto nos está demostrando las disputas internas que ya tiene desde el mismo día en que se hace el golpe. La otra proclama la lleva el coronel Sarobe. Lo ubico como general, porque más adelante Sarobe, ya general, tiene una vinculación muy directa con el entonces coronel Perón. Este señor Sarobe, que representaba Justo, tiene otra y la pone sobre la mesa. Digo, me imagino yo que la pone sobre la mesa. Se la entrega a Uriburu y en realidad un poco lo presiona a Uriburu a que lea la otra. ¿Qué dice la otra? Hay un libro de una colección que es Historia del Pensamiento Argentino, en la cual se transcriben ambas. La otra no habla de ninguna manera de modificar la Constitución. Habla, sí, de que el ejército toma el gobierno porque el gobierno anterior de Irigoyen era ineficaz y no había sabido responder a las expectativas. Todo lo que se suele decir cuando van a hacer un golpe de Estado, pero de ninguna manera habla de modificar la Constitución, y sí habla de luego hacer elecciones, es decir, mucho más liberal, mucho más suave, digamos, la proclama. Sobre todo lo importante es que no adhiere a la solución corporativa, y que acá nos está evidenciando estos dos grupos y cómo va a estar el equilibrio dentro del gobierno militar. Esa es la que se lee. Y yo le decía, no está justo. ¿Por qué no está justo ahí? ¿Por qué no fue Marchán, si es uno de los sectores y tal vez el más importante? Porque Justo tenía ambiciones presidencialistas posteriores. En realidad, la ambición de Justo era asumir el gobierno, digamos, lograr el poder a través de elecciones. Y es más, Justo luego hace negociaciones con los radicales. Justo lo que tenía otro tipo de ambiciones, por lo tanto, no tenía que estar, o no quería estar en la primera línea del golpe de Estado que destituía al presidente constitucional. Esa sería una de las posibles razones que podemos nosotros interpretar. Obviamente no lo dijo el mismo Agustín Justo. El proyecto corporativo de Uriburu, en realidad, va a fracasar. El gobierno militar permanece hasta 1932. En 1931 intenta nuevamente poner sobre la mesa el proyecto corporativo, y la estrategia es hacer elecciones en las provincias e ir probando para ver si el sector de Uriburu lograba el poder de esa manera. ¿Y qué sucede? La Unión Cívica Radical, el tronco original, que sería el que quedó con el irigoyenismo, gana las elecciones en la provincia de Buenos Aires, aún estando, digamos, sin tener lo que le reprochaban los opositores mientras estuvo Irigoyen en la segunda gobierno, lo que llamaban como la maquinaria electoral, es decir, y la distribución de puestos públicos. Ahora no se podía, no estaba en el gobierno, era un gobierno militar. Y sin embargo triunfa en las elecciones de 1931 bonaerenses. Esas elecciones son anuladas por el gobierno militar, pero eso significó además la pérdida, digamos, de poder de Uriburu, que se ve obligado a llamar a elecciones y, en todo caso,
catapultar al poder a su rival, que sería Agustín Justo. Agustín Justo va a elecciones y triunfa con el apoyo de diversas fuerzas. No es todavía la concordancia. Hay un pequeño error que se suele cometer y se dice que a Agustín Justo lo lleva al poder la concordancia. La concordancia es un acuerdo entre fuerzas políticas que se hace en el Congreso, pero una vez ya electo Agustín Justo. La concordancia estaba formada por los grupos conservadores, que los nombro de esta manera a propósito, grupos conservadores que se unen en el Partido Demócrata Nacional. Los conservadores más fuertes eran los de la provincia de Buenos Aires, pero hay de distintas provincias, y se une el Partido Demócrata Nacional, pero no tiene una estructura organizada como lo tiene el socialismo o el radicalismo. Lo apoya también los radicales antipersonalistas, que para esta altura ya son una minoría dentro de los radicales, y que por supuesto no están en el grueso, en el partido ya, y lo apoya otro grupo que se llamaba Partido Socialista Independiente. Estos tres forman la concordancia, pero una vez que se hicieron las elecciones. Acá distintos partidos, estos partidos lo van a llevar como candidato, pero separadamente. ¿Qué es el Partido Socialista Independiente? Lo mencionamos antes de pasar a la siguiente cuestión. Era un desprendimiento del Partido Socialista, en un grupo muy chico, formado por intelectuales, sectores más de clase, es una clase media más alta, en realidad, pero que estaban dentro del Partido Socialista al inicio y se salen, y van a hacer esta concordancia con los conservadores, una cosa bastante extraña, ¿no es cierto? Pero posiblemente por eso es que se salen del Partido Socialista. Vamos a ver después que en el gobierno de Agustín Justo van a tener un lugar importante en los puestos políticos, en los ministerios, por ejemplo. Porque hay varios intelectuales en el Ministerio de Agricultura, por ejemplo. Y en el Ministerio de Hacienda, que sería el equivalente al actual Ministerio de Economía, que tiene una importancia fundamental, sobre todo porque estamos todavía, acuérdense, inmersos en la crisis económica. ¿Qué pasó con la Unión Cívica Radical? La Unión Cívica Radical, ¿por qué no se presenta? Acá Irigoyen estaba prisionero, Alvear se termina yendo del país, y lo que hace el gobierno es impugnar la candidatura de Alvear. Es decir, el candidato de la Unión Cívica Radical iba a ser Marcelo Torcuato de Alvear, vuelto al tronco del partido, y a su vez con la bendición, en todo caso, de Irigoyen. Sin embargo, el gobierno lo prohíbe a Alvear, y lo que va a hacer la Unión Cívica Radical entonces es una estrategia similar a lo que había pasado en la década de 1890. Y acá Guillermo me va a decir otra similitud con la década del 90, ¿no? El Partido Radical va a pasar a la abstención, es decir, no se va a presentar, y eso lo va a levantar recién en 1935. Igualmente, las circunstancias políticas, sociales, socioeconómicas son muy diferentes al siglo XIX, pero no participa. ¿Eso qué implica? Eso implica que Justo en realidad triunfa sin demasiado fraude. Ustedes me dirán, bueno, pero esta década se caracteriza por el fraude. Sí, se caracteriza por el fraude, pero en esta primera elección no hubo tanta necesidad, porque no estaba el candidato contra el cual se hacía el fraude, que eran los candidatos de la Unión Cívica Radical. Por tanto, no necesitó demasiado fraude. Y Justo una vez que asume, va a gobernar apoyado por este grupo de la concordancia que les mencionaba. En la oposición va a estar el Partido Socialista, que está sobre representado en todo caso, porque muchos radicales, muchas personas que habitualmente hubieran votado a la UCR, se vuelcan al Partido Socialista, para no votar ninguno de los conservadores. Y el otro que también está sobre representado es el Partido Demócrata Progresista. El Partido Demócrata Progresista era el de Lisandro de la Torre, que había surgido allá por la época de la Ley Sáenz Peña, y
también era un grupo conservador, pero no tan extremadamente conservador. Entonces, otro sector del radicalismo se va con el Partido Demócrata Progresista. Entonces, los demócratas progresistas y los socialistas tienen más representación, sobre todo en el Congreso, ¿no? Por la ausencia de los radicales. Esto más o menos es el panorama en el 32, cuando ya, entonces, terminado el periodo del gobierno militar, surgido el golpe de Estado, fracasa el proyecto corporativo y asume la presidencia lo que nosotros llamamos la restauración conservadora en la figura de Agustín Justo. Agustín Justo, que yo les mencioné, primero intenta negociar con sectores del radicalismo, nadie acepta, y la Unión Cívica Radical además se había negado a ir en una alianza con otros grupos, y entonces sigue su carrera de esa manera, y un poco restaura la política o el sentido de lo que sucedía antes de 1916. Entonces, ¿cuál era el papel de los nacionalismos? Vamos a hablar un poquito de eso, que a algunos les ha llamado la atención algunas cosas que yo dije. Antes de mencionar el nacionalismo de los 30, entonces les cuento un poco de por qué dije lo del nacionalismo literario. A principios del siglo, esto está muy vinculado con el hecho de la inmigración masiva y la intención de los sectores dirigentes de lograr una identidad nacional o preservar una identidad nacional, según ellos, o inventarla, según uno podría mirarlo a posteriori, alarmado por la enorme cantidad de extranjeros que se asientan en el país en muy poco tiempo. Yo hablo de un nacionalismo literario, eso no tiene que ver con nacionalismo extremo, ni con violencia, ni con nada. A lo mejor ustedes pueden decir, bueno, tiene que ver con esta visión homogeneizadora de la población. Hay un texto en el campus que yo no se los hice leer obligatoriamente, pero a lo mejor si a alguien le interesa puede leerlo también, de Lucía Lionetti, que es sobre educación, que tiene que ver con la misión homogeneizadora de la escuela pública. Bueno, en ese contexto entonces de argentinizar, la palabra que usaban en la época era hay que argentinizar a la población. Para que se den una idea, era la difusión del idioma nacional, la difusión de la historia nacional, y en la escuela el que los niños aprendan esta visión, particularmente, digamos, también escrita por determinados sectores políticos, ¿no? Acá tiene mucha influencia los escritos de Bartolomé Mitre, las historias, ¿no? Entonces, en ese contexto surge toda una reivindicación de la literatura nacional. Lo tenemos a Ricardo Rojas y lo tenemos a Leopoldo Lugones como nombres muy importantes. Entre otros, bueno, ¿cuál es el poema nacional por excelencia? Ahí tenemos otro público con Daniela. Estoy diciendo que tenemos, qué lindo público que tenemos ahí. Digo yo, ¿cuál es la obra literaria por excelencia que representa, digamos, el nacionalismo en la Argentina? O el poema nacional. Les pregunto yo a ustedes. Martín Fierro. Exactamente, el Martín Fierro. Por ahí los más jovencitos no tienen una formación, digamos, como hemos tenido los que somos un poco más grandes. Obviamente no piensen que yo soy de principio del siglo XX. Soy grande, pero no tanto. Pero sí, hasta no hace tantas décadas, bueno, uno en la escuela, sobre todo, más allá de los cambios, ustedes saben que en educación hay muchísimas permanencias. Hay muchos cambios en la superficie, pero por abajo y sobre todo lo que se hace en el aula hay muchísimas permanencias. Entonces, la reivindicación del Martín Fierro como una manera de buscar cuál era la representación literaria nacional. Entonces, encuentran en el Martín Fierro, encuentran en José Hernández, entonces hay estudios y trabajos de estos autores sobre el Martín Fierro. Eso es lo que yo llamo el nacionalismo literario.
En el caso de Leopoldo Lugones tiene una historia que no vamos a hacer toda la historia acá tampoco soy experta yo en Leopoldo Lugones, pero la cosa es que luego sí pasa a un nacionalismo extremo, Leopoldo Lugones. No implica que todos los escritores nacionalismo hagan el transcurso que hace Leopoldo Lugones para reivindicar la hora de la espada y el golpe de Estado. Después eso no implica que todos los que integraban el nacionalismo literario hicieran eso. Pero eso sí pasó con Leopoldo Lugones, por eso lo encontramos después con la hora de la espada y lo encontramos haciendo la proclama del golpe de Estado. Profesora, sí. Lo mismo pasaba con el teatro, que también fue pasando a un nacionalismo y a renombrar a los autores argentinos y a obras de teatro de producción argentina, y el objetivo claramente era comenzar a eliminar, a sacar de las corrientes de la época el teatro español. Entonces, todas las producciones españolas comenzaban no a ser prohibidas, pero se sugería que no se hagan más, y comenzar a darle más importancia y a exponer más las obras que se producían acá en Argentina, en Buenos Aires, que hablaban sobre justamente la vida del campesino, de la estancia, de lo que pasaba con los estancieros, con los inmigrantes, las relaciones con los inmigrantes, las relaciones políticas. Entonces se comenzaba también a hablar sobre un nacionalismo desde el teatro. Buenísimo, vos eras el del teatro, ahora me acuerdo. Sí, actor. Cierto, buenísimo el aporte. Yo no me acuerdo nunca de mencionar lo del teatro. Tenés razón. Igualmente lo del tema con España se van a modificar en los 30. Va a ser diferente. Pero sí, dentro de lo que menciona Adrián, en todo caso podemos mencionar las primeras expresiones del cine. Después para los 30 vamos a hablar, digamos, ¿no? En realidad mi idea no era hablar de cine, pero vamos a hablar de... Tampoco soy historiadora del cine, pero en todo caso podemos hablar un poco. Pero, por ejemplo, hay una película que se llama Nobleza Gaucha, que es todavía de las películas mudas, que es, si mal no recuerdo, de 1916, por ahí, que justamente es expresión de este nacionalismo, y hay una crítica muy fuerte ahí también al estanciero, al terrateniente, abusivo con los trabajadores, ¿no? Sí, entonces, bueno, sí. En la música también pasa algo similar, porque para esa época se prohíbe el cocoliche y el lunfardo en las radios públicas, y además se generan los primeros cancioneros de folclore argentino. No te escuché. Perdón, a ver, ¿se escucha mejor ahí? Ahí, dale. Sí. Ahí. No, decía que para esa época se prohíbe el cocoliche y el lunfardo en las radios públicas, y además se empiezan a generar los primeros cancioneros populares, o las recopilaciones de canciones populares del folclore argentino. Sí, pero no para la década del 10, sino un poco después. No, para la década del 30. Claro, acá está hablando de la década del 30, porque además no existía la radio, que es de... Claro. La radio creo que es de 1920, por ahí. La primera transmisión, que fue en la Argentina, a su vez. Sí, eso sí para los 30. Sí, para los 30. A ver, avancemos un poco entonces. Avancemos hacia los 30. Entonces, ese primer nacionalismo literario después tiene distintas derivaciones, vamos a decirlo, porque acá estamos encontrando muchísimas más derivaciones de lo que yo les iba a mencionar. Entre algunas de las derivaciones, digamos, está todo el sector que uno puede llamar el nacionalismo antiliberal, ¿no es cierto? Ya que no es solamente reivindicar lo nuestro, reivindicar las poesías, reivindicar la música o el cine, el teatro, sino que es estrictamente antiliberal en lo político, y simpatizante del fascismo una vez que ya empieza a ocupar lugar relevante el fascismo en Europa. Entonces, Membiel es uno de los principales teóricos que habla que lo que se necesitaba era que se derrumbara o se terminara, digamos, el diagnóstico era, se están derrumbando las instituciones liberales. Entonces, esto hay que reemplazarlo por otra cosa.
En los 30, la cuestión con los españoles es complicada. El primer nacionalismo literario, sí, yo lo ubiqué aproximadamente en 1910, en esa década, ¿no? La década del 10. En los 30 se vuelve a España, digamos, ¿no? Es complicada la cosa, por eso es bastante complejo el estudio de los nacionalismos, es muy interesante. Yo puse nacionalismo, pero hay también una gran discusión entre todos los historiadores sobre cómo hablar de nacionalismo. Si hablar de el nacionalismo, los nacionalismos. Yo soy de las partidarias de hablar en plural, porque hay muchas vertientes. Entonces, se vuelve la mirada al Imperio Español y al periodo colonial, cosa que antes no. Antes era totalmente al revés. ¿Por qué? Porque venían de la tradición liberal de la década de 1880, de la generación del 80, es decir, podían ser restrictivos en lo político, pero eran liberales en todos estos aspectos. Entonces se vuelve, se da una vuelta de tuerca y se va a reivindicar el Imperio Español. Entonces acá empieza un lema, que va a ser el lema también de la Liga Patriótica Argentina, que si bien ya surgió como un grupo nacionalista de choque y que tenía una vertiente paramilitar, en este caso, acá en los 30, se vuelve más hacia estas ideas, y el lema es Dios, Patria y Hogar. Dios, Patria y Hogar lo van a tener también con el gobernador Manuel Fresco en la provincia de Buenos Aires. Entonces se habla de este orden querido por Dios, la Iglesia Católica, los sectores nacionalistas más extremos. Acá no vamos a hacer una crítica en particular de ningún culto religioso, pero los sectores nacionalistas más extremos de la Iglesia Católica también van a empezar a ocupar un lugar en la década del 30. Entonces, otro de los modelos, además del Imperio Español, va a ser Rosas. Juan Manuel de Rosas, que para la historia liberal del siglo XIX, la de Bartolomé Mitre, por ejemplo, o Vicente Fidel López, Rosas era el tirano. Ahora empieza a reivindicarse a Rosas. Esto que empieza en los 30 va a ser mucho más fuerte en los 40 después. Entonces lo tenemos a Carlos Ibarguren, a Manuel Gálvez. Acá hay una cosa que yo lo escribí mal. Yo puse grupos por eje, no, sería pro eje. Entonces empiezan a surgir, y esto ya estamos llegando al final de la década, ¿no? Y después a la Segunda Guerra Mundial, los simpatizantes del eje. Entonces ahí algunos van mucho al extremo, no solo a simpatizar con el fascismo, sino también con el nazismo. Entonces, antes de llegar a ese extremo, empiezan a surgir todos los grupos antiimperialistas. Presten atención porque todas estas ideas son parte de este nacionalismo de los 30, antiliberales, antiimperialistas, reivindicación del Imperio Español, reivindicación de Rosas. Entonces, antiimperialistas, y empiezan a surgir escritos contra Gran Bretaña y contra Estados Unidos. Por ejemplo, Julio y Rodolfo Irasusta, ellos escriben un texto que se llama Argentina y el imperialismo británico. Puse yo después, liberalismo igual desorganización general. Era lo que pensaban estos grupos nacionalistas sobre el liberalismo político. Llevaba a la desorganización general. Y de ahí a pasar al antisemitismo había un paso, que se cruza justamente ese paso. La mayor parte de estos grupos son también antisemitas. Los hermanos Irasusta eran propietarios de tierras en Entre Ríos. Serían un grupo oligárquico pobre, digamos, dentro del sector oligárquico no eran de los grupos más ricos. Estos nacionalismos, y siempre ya les digo, yo los nombro en plural, en algunos casos van a derivar en ligas u organizaciones que podían pasar a lo paramilitar. Y son las que mencionó, acá yo no las escribí, es lo que mencionó Macarena Cifuentes hace un rato. Estas ligas, un poco a semejanza de la Liga Patriótica, pero cada cual va tomando una vertiente diferente.
Hay una que se llama la Liga Republicana. La Liga Republicana surge antes incluso del golpe, unos meses antes, atrás de una publicación que se llamaba La Nueva República, donde estaban los Irasustas, estos que escribieron en contra del Imperio Británico. Esta gente hacía toda una crítica muy fuerte a la democracia liberal, sin embargo no eran los más violentos. Después viene la Legión Cívica y la Legión de Mayo. Estos iban a tomar las armas. Algunos de estos grupos, se llamaban legiones, estos eran aceptados por los militares y solían incluso desfilar para las fechas patrias durante el gobierno de Uriburu, pero también durante el gobierno de Agustín Justo. Agustín Justo, algunos historiadores, por ejemplo, Alperindongui dice que tenía una estrategia bifronte. Por un lado, para los civiles y tratando de negociar con todos los grupos políticos, y por el otro lado, hacia los militares. A Agustín Justo se lo ha comparado con Julio Argentino Roca, y también con Perón en algunos casos, pero mucho más con Julio Argentino Roca, por esta habilidad de moverse entre los distintos grupos. Acuérdense que a Roca le decían el zorro, por su habilidad de negociar políticamente. Y justo esta estrategia bifronte, con los militares, con los civiles. Y estos grupos paramilitares nacionalistas, que no son, primero, nunca piensen que son partidos políticos. Puede haber surgido, y de hecho sí surgieron, algún partido fascista, un partido nazi, pero no son grandes, son muy chiquititos, son muy pocas personas y no los podemos considerar dentro del juego político. Son grupos de opinión y de presión. Entonces los vamos a tener ahora y los vamos a tener incluso más fuerte en 1943. Desfilaban en los actos, 25 de mayo, 9 de julio. E incluso solían entrenar militarmente, podían entrenar en un cuartel de la policía o del ejército. Es muy compleja la cosa. Los primeros grupos se suele hablar de un nacionalismo de élite, como los de la Liga Republicana o la misma Liga Patriótica, y ya a la segunda mitad de la década de 1930, un nacionalismo que algunos llaman como más popular, más diversificado en su adscripción de clase. Ustedes ahí tienen distintos autores, algunos hablan de un nacionalismo, o van hablando de cada uno de los nacionalismos, y otros hablan de los nacionalismos. Una de las autoras que más ha estudiado los nacionalismos de los 30 es Sandra Mackie-Deutsch, que en realidad es una historiadora norteamericana que ha escrito mucho sobre Argentina. Entonces, ¿qué pasa? En 1935 tenemos una novedad con respecto a esto y con respecto al sistema político general. Así no me quedo en los nacionalismos, porque sé que es un tema apasionante, pero no sé si, y que a algunos de ustedes les interesa mucho, pero no sé si... Sí, lo último, profe, antes que se vaya, todos los nacionalismos... No me voy, aquí estoy. No, del tema, digo, tenían entrenamiento militar todos. No necesariamente. Porque cuando dijo tenían entrenamiento militar los que estaban dentro de las legiones o algunos sectores de la Liga Patriótica. No necesariamente todos. Ahora vamos a ver a Forja, que Forja también lo ponemos dentro del nacionalismo, entonces no podemos decir todos. A ver, Macarena, no me acuerdo cómo íbamos. Llegábamos entonces, no es que iba a salir exacto del tema, sino que lo vamos a vincular con el transcurso político general. Acá tenemos, acuérdense cómo se estaba desarrollando el sistema político en el momento. Teníamos el presidente Justo, apoyado por la Concordancia, de Partido Socialista Independiente, antipersonalistas, y sobre todo los grupos conservadores. Teníamos el Partido Demócrata Progresista, Partido Socialista, y a los radicales en la oposición, pero a su vez sin participar en el juego político. Lo que va a suceder en 1935 es que la Unión Cívica Radical empieza a participar en el juego político, a pesar de que era un gobierno
que ahora sí ya se evidenciaba el fraude y la restricción y lo que había sucedido con la prohibición de alvear y demás, pero hay una diferencia entre esta abstención de los años 30 y la abstención que había tenido la Unión Cívica Radical desde los años de 1890 hasta 1912, que fue muchísimo más larga. En aquellas épocas, el radicalismo no había sido gobierno previamente. Había intentado participar los primeros años de la década del 90, después no participa. En cambio, ahora sí. Ahora había sido gobierno, había estado en el gobierno, había tenido fuertes apoyos, tenía que responder a distintos intereses, sectores medios, sectores trabajadores, sectores altos también, algunos. Y además había cambiado la sociedad, la economía. Por tanto, no se podía mantener in eternum muchísimos años en la abstención sin perder su representatividad. Al menos eso era lo que aducían los políticos y sobre todo Marcelo T. del Bear. Entonces, en 1935, la UCR decide levantar la abstención y empezar a presentarse, tanto en elecciones parlamentarias como provinciales, como luego en la elección nacional. ¿Por qué no lo decide Irigoyen a eso? ¿Qué les parece? Acá yo nombro en el liderazgo de la Unión Cívica Radical a Alvear, y no estoy nombrando a Irigoyen. Porque Irigoyen había muerto. Sencillamente por eso. 1933, Irigoyen había muerto. Es decir, obviamente desaparece la escena política. Cabría mencionar la escena del cortejo fúnebre de Irigoyen. Eso es interesante porque a pesar de las restricciones, a pesar de que estaba en el gobierno conservador y demás, hubo muchísimo acompañamiento, digamos. ¿Y qué es lo que evidenciaba eso? El apoyo a la UCR también. Bueno, dejando de lado eso, acá tenemos... Una consulta, ¿él estuvo activo hasta el momento de su muerte? ¿Cómo? ¿Él estuvo activo hasta el momento de su muerte? Sí, prácticamente sí, porque además en 1932 él es el que lo va a designar a Alvear como, digamos, como candidato. Claro. El caso es que acá hay un problema, porque hay un grupo dentro del mismo radicalismo de una generación más joven que le reprochan muchísimo a Alvear que levante la abstención y que empiece a participar de un sistema político que era totalmente corrupto. Y que además no solo era corrupto en cuanto a las elecciones, sino que acá era todo había muchísimos episodios de corrupción en los aspectos socioeconómicos también. Entonces, se separa un grupo, por eso está vinculado con el nacionalismo. En 1935, un grupo de jóvenes se salen del partido, quedan fuera del partido, y conforman Forja, Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina. Acá tenemos a algunos políticos o algunos personajes muy importantes, como Raúl Scalabrini Ortiz o Arturo Jauretche, como parte de Forja, que no es un partido político, no es un partido político. Es una fuerza que queda, y no se conforma como partido político porque no quiere participar en las elecciones que eran fraudulentas. Forja va a existir hasta 1946, exactamente, hasta el principio de 1946. Después van a ver por qué, justo hasta ahí. Entonces, dentro de Forja también es un grupo nacionalista. Dentro de los radicales, además de ser la generación más joven, que no quieren convalidar el ingreso del radicalismo al sistema político, porque eso sería convalidar el fraude. Además de eso, son en general un grupo que adhiere al nacionalismo. Algunos dicen un nacionalismo más populista o más popular. Scalabrini Ortiz escribe contra la política británica, también como habían hecho los Irasusta. Escribe una historia de los ferrocarriles argentinos, que es una de las primeras, además, tiene un tinte muy en contra, digamos, de los británicos, muy nacionalista, pero además es una de las primeras
historias que se escriben completas sobre todo el sistema ferroviario, ¿no? Tiene este grupo también una vocación latinoamericanista, es decir, de vincularse con sus ideas con otras personas de América Latina, sobre todo intelectuales. Acá en Forja hay muchos intelectuales. Perdón, profe, ¿Irasusta es el dueño del frigorífico de Gualeguaychú? Claro. No me acuerdo cuál de si los dos eran dueños o uno de los dos. Uno se llamaban Rodolfo Irasusta y Julio Irasusta. Que yo recuerdo, me parece que sí. Son porque los dos tenían tierras en Entre Ríos. ¿Sos de Gualeguaychú por casualidad? No, nada que ver. Lo que pasa es que le había leído que cuando fue el pacto de Roca, el pacto de Roca-Ruziman, había un problema en un momento que leí que decía que se hacía este pacto más que nada para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en Gualeguaychú, como que Gualeguaychú se había levantado en contra del pacto ese. Está bien, igual el pacto no se hace para que no vuelva a pasar lo de Gualeguaychú, tiene un sentido mucho más grande, ¿no? Más general. Sí, pero creo que una de las cosas que no querían que se repitiera, que se alzaran, ¿no? Otros frigoríficos. Bien, el frigorífico ese, sí, es toda una historia el frigorífico de Gualeguaychú. Los de Gualeguaychú lo defienden muchísimo porque fue un lugar... Emblemático. ¿Cómo? Emblemático para la zona, es como un... Emblemático para la zona y porque daba mano de obra. Claro. Pero igual siguió existiendo, creo que lo cerraron alrededor de la década del 70. Esperen que leo uno de los mensajes. Mayra, profe, quería sacarme una duda. En 1943, el asesinato del senador en el recinto está relacionado con el nacionalismo y con quienes se oponían. Ah, pero no es en 1943, es antes. El asesinato en el Senado de la Nación es en la década del 30, 1936, si mal no recuerdo. Y sí tiene que ver con, digamos, cierto nacionalismo en todo caso. Lo que hay en ese momento es una, digamos... Profe, consulta, hay una película, ¿no? De la asesinación. Por eso es que uno suele decir asesinato en el Senado de la Nación. En realidad, podés mencionarlo de otra manera, pero el nombre de la película es así. Ha quedado mucho en la memoria también. La ocasión fue vinculada con el pacto. Los frigoríficos tienen un tratamiento preferencial y en ese momento había una denuncia que hace Lisandro de la Torre, que era senador, y Lisandro de la Torre lo que denuncia es que los frigoríficos británicos sacaban los libros de contabilidad escondidos en unas cajas donde llevaban carne envasada. Es decir, mostraban al gobierno argentino unos libros, pero los libros verdaderos, los que decían lo que verdaderamente ganaban los frigoríficos, los sacaban y se los mandaban a las centrales que estaban en Londres, y los sacaban de contrabando. Entonces, Lisandro de la Torre hace la denuncia, hay una fuerte discusión, se acusaba al ministro de Agricultura, que era Luis Dubó en ese momento, que era representante de los invernadores de la Sociedad Rural Argentina, se acusaba de apoyar estas actividades ilícitas de los frigoríficos. Bueno, hay una discusión muy fuerte, y en ese contexto es que una persona que luego es detenida lo quiere asesinar a Lisandro de la Torre, se interpone su compañero Bordaberry, ¿no? Y lo matan al compañero, Lisandro de la Torre por Santa Fe, ¿no es cierto? Lo matan al otro, y ese es el episodio del asesinato en el Senado de la Nación, que un poco queda en la nada la resolución del crimen, y menos lo de los frigoríficos, que no les pasa nada, pero en general era muy poco lo que se controlaba. Pero aparentemente, bueno, el asesino sí va a la cárcel, pero aparentemente, por lo que se decía en el momento, habría sido instigado por el ministro de Agricultura, el asesinato, ¿no? Ese es el episodio, pero es en la década del 30, no es en 1943. Y sí está vinculado con esto, no estrictamente con estos grupos nacionalistas.
Esperen que volvamos un poco a la presentación. Entonces, cerrando un poco lo de Forja, Forja tiene este nacionalismo más popular, son también antiimperialistas, en general son antiliberales, pero hay una crítica muy fuerte a la Argentina conservadora. Jauretche va a hablar de las multitudes, ¿no? de las masas. Este sector también va a retomar ideas que tampoco son exactamente creadas por ellos, pero van a retomar ideas de la justicia social, de la independencia económica. Muchas de lo que luego encontrarás en el peronismo lo vas a encontrar en Forja. Y muchos de ellos después se incorporan al peronismo. Yo acá en la diapositiva les nombro algunos otros personajes que estaban con estos grupos. Abajo les puse que se saltaban la jerarquía, la disciplina y el deber, el orden militar, no tanto en Forja, pero sí en la otra que es la Alianza Juventud Nacionalista, que son sectores un poco más extremos, pero que tienen también un poco esta idea de popularizar el nacionalismo. Entonces se habla del trabajo, de la patria, la justicia social. Van tomando ese tipo de banderas. El problema acá es que hay una fuerte deslegitimación del sistema político, que esto se va a dar no solamente por el fraude electoral que es retomado ahora sí con muchísima más fuerza en 1935. Yo les dije, en 1932 no era tan necesario, en todo caso el fraude, necesario entre comillas, para el triunfo de Agustín Justo, fue en ese momento, ¿no? Porque no estaba el radicalismo, no estaba la fuerza mayoritaria. Pero después, una vez que están ya participando en el juego político, sí, el fraude se hace muchísimo más generalizado. Entonces, en la elección del sucesor del presidente Agustín Justo, que va a ser Roberto Ortiz, que también venía de las filas del antipersonalismo, se hace uso masivamente del fraude. Roberto Ortiz era acompañado por Ramón Castillo como vicepresidente, que este sí era representante de los sectores más conservadores. Tengan en mente a Castillo, porque por lo que pasa después, Castillo va a asumir la presidencia. Entonces, acá se dan, la deslegitimación del sistema es bastante general, se da una serie de escándalos político-económicos, como las concesiones a la compañía de electricidad, que se prorroga por 40 años, pero después de dar fuertes coimas. Algunos decían que el mismo Alvear, por el lado del radicalismo, había estado en ese escándalo. Después el escándalo en las tierras del Palomar, también con coima, que se compran tierras por un valor muchísimo más alto del real. Hubo diputados denunciados y demás. Y bueno, acá este señor Leopoldo Torres es el que empieza a mencionar entonces, después de esto, a principios de los 40, que era una década infame, ¿no? Lo que le decía al principio, que viene del periodismo, este hombre lo está mencionando vinculado con todas estas cuestiones. ¿Qué pasa con Ortiz? Un poco para también terminar la década, ¿no? Roberto Ortiz, si bien asume por fraude, intenta luego un saneamiento del sistema político. Es decir, tratar de lograr un acceso más democrático al poder. Roberto Ortiz era, ya les digo, un político antipersonalista, no tenía que ver con los militares, era diferente el perfil de Agustín P. Justo, por tanto era también más débil políticamente, y sí tenía, este sector, al ser una concordancia, tenía un compromiso fuerte con los conservadores a través del vicepresidente Ramón Castillo, que era justamente Castillo representante del norte argentino, ¿no? De los grupos bien conservadores. Entonces, en sus primeros momentos de gobierno, a partir de 1938, Ortiz interviene en varias provincias, entre otras la provincia de Buenos Aires y la provincia de Catamarca. Acá en Buenos Aires,
nosotros tenemos que mencionar que, antes de llegar a esto que viene después, que en 1936, y muy fuertemente adscrito al fraude, había asumido como gobernador Manuel Fresco. Manuel Fresco gobernó hasta 1939, en que ya el escándalo era demasiado grande y lo interviene, es decir, interviene la provincia, el Poder Ejecutivo Nacional, Roberto Ortiz. ¿Qué pasa con Manuel Fresco? En la provincia, por ejemplo, se elimina el voto secreto. Manuel Fresco permite el voto cantado. Y se habla del fraude patriótico. Posiblemente algunos de ustedes hayan oído mencionar esa expresión, que surge en esa época en el gobierno de Fresco. Decía que era patriótico hacer fraude si se impedía de esa manera el acceso, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical al poder, ¿no? Acá Fresco tiene todo un proyecto, es muy interesante analizarlo, porque es nacionalista, pero muy conservador a la vez, las dos cuestiones. Tiene un proyecto propio, con una ley de colonización, con un departamento del trabajo en el cual intenta atraerse a los sectores sindicales, con todo un proyecto vinculado con la minoridad. Es muy sui generis, y bueno, de todos modos muy cuestionado por el fraude y por esta adscripción muy fuerte, entonces, a unas ideas entre nacionalistas y conservadoras, pero en todo caso nada democráticas. Esa es la provincia que interviene Ortiz. El problema es que Ortiz estaba enfermo. Entonces, esto no prosigue. Ustedes me preguntan, bueno, pero ¿por qué entonces no prosigue esta política? Porque esto le hubiera dado un lugar a la UCR para intervenir, digamos, para intervenir más libremente, porque intervenía, pero merced al fraude no podía acceder nunca al poder. Lo que va a suceder es que Roberto Ortiz era una persona que estaba enferma, diabetes, si mal no recuerdo, es lo que tenía, y empieza a tener que pedir licencia. Cada vez que pide licencia, quien asume el gobierno es el vicepresidente Ramón Castillo. Y Roberto Ortiz termina falleciendo en 1942. Por tanto, el que asume el gobierno es Ramón Castillo, que ya lo venía haciendo periódicamente por cada vez que el presidente tomaba licencia. Y por supuesto que la estrategia de Castillo era totalmente la contraria a la que había tenido al inicio Roberto Ortiz. Antes de pasar a esta otra diapositiva, quiero mencionarles una cuestión que hay que tener en cuenta. En este momento histórico y también en los preludios del golpe, como yo les puse, del otro golpe del 43, ¿qué estaba pasando a nivel internacional? ¿Qué conflictos había en Europa? ¿Alguien recuerda? La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, y antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué más pasó? La Guerra Española del 37 al 39. Exactamente, del 36 al 39. Entonces, exactamente, esos dos acontecimientos, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, en los cuales la Argentina no participó, en principio porque la primera era la Guerra Civil, por más que hubo también influencias externas, y la Segunda Guerra Mundial se mantiene neutral el país. Pero calaron muy fuerte y tuvieron una repercusión muy fuerte internamente. La Guerra Civil Española, por las vinculaciones que había entre nuestro país y España, y por la vinculación también a través de los inmigrantes. Entonces, la Guerra Civil y la crisis del 29, pero la crisis del 29 ya había pasado. Acá ya estamos a mediados de la década. Acá hablamos de dos conflictos armados. Y había tomas de posiciones muy fuertes, así como les dije hoy, entre los italianos. Había toma de posición a favor del fascismo y en contra del fascismo. Acá teníamos de los dos, fascistas y antifascistas, y entre los españoles teníamos partidarios de la República y partidarios del franquismo. Es decir, partidarios del sistema republicano, también esto está vinculado con quién era más
favorable a un sistema democrático y partidario de una propuesta como la de Franco, autoritaria, más vinculada al fascismo. Entonces, esto se refleja en la sociedad argentina y se refleja a veces en el sistema político, pero mucho más la postura frente a la Segunda Guerra Mundial. Y eso va a influir también luego en quiénes van a hacer el golpe de 1943. Acá había dos posturas que se hacen muy evidentes y muy fuertes en distintos estamentos de la sociedad y en el ejército. En el ejército no había pasado tanto lo de la Guerra Civil Española, pero sí las posturas frente a la guerra. Acá tenemos a los proaliados y a los neutralistas. Neutralistas, vamos a empezar por los neutralistas, ¿quiénes eran? Eran los partidarios de la neutralidad. En la Argentina, siguiendo la tradición de la Primera Guerra Mundial, en la cual había sido neutral, acá tenía que ser neutral. Pero el problema es que entre los neutralistas teníamos desde neutralistas democráticos, muchos de los radicales que reivindicaban la postura de Irigoyen en la Primera Guerra, y teníamos también muchos sectores autoritarios que eran simpatizantes del fascismo, cuando no también incluso de los nazis, y simpatizantes del eje, que teníamos dentro de los neutralistas. Lo que pasa es que no era muy bien visto decir, bueno, soy partidario del eje. Entonces generalmente se hablaba de el sector neutral. Entonces muchas veces el neutralismo tenía que ver con una simpatía expresa hacia el eje. Profe, sí. Para entenderlos en agrupaciones de guerras, los neutralistas estarían siendo entonces los aliados, no la entente. No. No. A ver, los neutralistas no son los aliados, al contrario. Ahí va. A ver, todavía no llegamos a los... unos eran pro-aliados y otros eran pro-eje o neutrales. Ahí va, gracias. Entonces, con relación a la guerra había algunos que simpatizaban con el eje. Lo que pasa es que no se decían simpatizantes del eje generalmente. Porque era bastante complicado decir que era simpatizante de Hitler. Pero no se guardaban de decir que eran simpatizantes de Mussolini, porque la vinculación con el fascismo italiano era más fuerte. Pero en general se los llamaba neutrales. Lo que pasa es que dentro de los neutrales, además de ellos, había otros que no eran autoritarios. Digamos que eran algunos, ¿no? Algunas personas dentro del radicalismo que tomaban a la neutralidad como una tradición vinculada con Hipólito Yrigoyen. Entonces esos no eran del grupo pro-eje. Y además el neutralismo en la Argentina estuvo apoyado por Gran Bretaña, que Gran Bretaña no era el eje, era de los aliados. Entonces, dentro del país estaba el otro grupo, que eran los pro-aliados. Los pro-aliados eran los que simpatizaban con los aliados dentro de la Segunda Guerra Mundial, inclusive con Estados Unidos. Que Estados Unidos, acuérdense que entra en la guerra a partir del 41 recién, después de Pearl Harbor. Entonces, por eso muchos de los neutrales son neutrales, no necesariamente porque sean simpatizantes del eje, sino porque no simpatizaban con Estados Unidos, por ejemplo. Es bastante complicada la versión que se hacía en la Argentina, ¿no? De estas posiciones. Pero en general eran pro-aliados o neutrales, generales o simpatizantes del eje. Y eso se va a reflejar en la sociedad en general, en los intelectuales y también dentro de las corporaciones en el ejército. Entonces, en el ejército tenemos una mayoría que era simpatizante del eje o por lo menos neutralista. El sector neutralista era el más fuerte dentro del ejército. Pero también había algunos pro-aliados. Entonces, ¿qué sucede? Llegamos a inicio de los 40, lo teníamos ya al vicepresidente en ejercicio de la presidencia porque muere el presidente, y acá hay toda una crisis política, ¿no? Debido al fraude, la corrupción y demás, pero también porque desaparecen los principales dirigentes políticos de la época. Desaparecen literalmente porque se mueren. Porque falleció el presidente, pero falleció también Alvear
que era el líder de la Unión Cívica Radical, y falleció a continuación, ya a principios del 43, Agustín Justo, que en todo caso era el líder de una buena parte de las facciones militares también, y también de sectores políticos, y que tenía ambiciones de volver a la presidencia. Pero murieron los tres, uno tras del otro, Ortiz, Alvear y Justo. Ustedes me dirán, bueno, son muertes de personas individuales. Sí, son muertes de personas, pero estas personas estaban en lugares estratégicos en el sistema político. Uno porque era el presidente, y los otros dos por los grupos o los apoyos políticos que tenían. Y en también, eso, profe, sí. También se pierde representatividad. Al ser líderes tan fuertes, hay como una falta de identificación, o en algún punto creo que se debilitan las fuerzas políticas al perderse las imágenes más fuertes. Claro, y sobre todo, por ejemplo, el radicalismo ya habían perdido a Irigoyen, ahora pierden a Alvear. Entonces no surgen todavía dirigentes fuertes y representativos. Eso es muy acertado lo que estás diciendo. Y acá, si tenemos otro ingrediente, entonces para poner que no es de los partidos políticos, sino dentro de los militares, es el surgimiento de este grupo que seguramente ustedes habrán oído nombrar, el famoso GO, el Grupo de Oficiales Unidos, cuya intención es justamente defender, digamos, las ideas antiliberales, antisemitas, antiimperialistas, tiene una serie de antis, el GO, y en ese sentido también partidarios muy fuertemente de la neutralidad. Y en general estos oficiales no eran de los más altos rangos, es decir, no eran generales, se le ha llamado el grupo de los coroneles, ¿no? Porque eran de coronel para abajo, pero bueno, se les otorga un papel importante, o mejor dicho, se atribuyen un papel importante en lo que va a ser luego el golpe de Estado. Entonces, en ese contexto más general, y un poco vamos a dejar esto explicado y lo dejamos después planteado para ver el gobierno del golpe del 43, en ese contexto más general, ¿qué sucede? Se empieza a pensar en las elecciones de renovación presidencial. Habiendo desaparecido todos estos líderes, entonces hay que elegir, piensen ahora, quien está en el gobierno a su vez será representante del sector más conservador. Pero el problema es que acá Castillo propone, o va a proponer como candidato, a Patrón Costas, que era un dirigente salteño conservador, vinculado a sectores terratenientes, de ingenios, azucareros, etcétera, etcétera. Pero era conservador, pero era pro aliado. Entonces, ¿qué pasa? El grupo dentro del ejército que era mayoritario eran los neutralistas, dentro de ellos el GO, que a su vez desconfiaban de los aliados de Estados Unidos, eran profundamente anti-norteamericanos también, y en todo caso, en general, de todo lo que estaba sucediendo en Europa, incluso eran anticomunistas. Obviamente que Patrón Costas no iba a ser comunista, ¿no es cierto? Era conservador, pero sobre todo el problema era que era pro-aliado. Entonces, sucede esta situación y además el ministro de Guerra, que era Ramírez, Pedro Pablo Ramírez, es obligado a renunciar. Y Ramírez era un general que tenía simpatías dentro del grupo del GO. Entonces, estas dos circunstancias precipitan un nuevo golpe de Estado, que en este caso es muchísimo más propio de las Fuerzas Armadas, más propio del Ejército. No tanto preparado a medias con los civiles como había sido en 1930. ¿Sí? Y cumple un papel importante el GO y también Ramírez. Entonces, el golpe de Estado
lo que hace es derrocar a Castillo, un presidente que de todos modos nadie salió a defender, ¿no? Porque era el representante de lo más negativo que había tenido en política, la de... Ay, ¿qué pasó? Que había tenido la década del 30. Acá me dice algo, tengo un cartel, pero bueno. Por tanto, Castillo es derrocado sin pena ni gloria, y va a asumir el poder los militares. Como pasó en el 30 y como pasa en casi todo el resto de los golpes militares, hay distintas fracciones acá. Si bien están de acuerdo en el conjunto de ideas que están en esta diapositiva que tiene que ver con el GO, ¿no es cierto? Pero que era comprendidas, digamos, por todo, siempre el ejército acá tiene un lugar muy fuerte. Eran anti-aliados, eran anticomunistas, antiliberales, etc. No hay acuerdo en todo. Entonces lo ponen como presidente a un general que se llamaba Rawson de apellido, general Rawson. Presidente Rawson. Este señor no llega ni siquiera a jurar como presidente, no está más de 48 horas y lo sacan rápidamente. Y el que asume la presidencia suceden estas idas y vueltas. En principio tengan en cuenta una cosa que va a ser una norma de ahí en más, y es que siempre, en cualquier golpe de Estado, no importa que intervengan distintos estamentos de las fuerzas militares, en cualquier golpe de Estado va a ser siempre el cargo más alto el que va a asumir la presidencia, es un general. No, nunca ustedes van a ver un golpe de Estado donde van a poner como presidente un coronel, un teniente o lo que sea. Y tampoco alguien de la Armada. Y después ya ni alguien de la Fuerza Aérea. Siempre es un general y del ejército. Eso ténganlo en cuenta. Eso tiene que ver con el orden jerarquizado. No tiene que ver con la ley. Obviamente un golpe de Estado fuera de la ley, ¿no es cierto? Pero hay una jerarquización en las mismas fuerzas. ¿Por qué lo sacan? Lo ponen a Rawson y lo sacan enseguida. Porque Rawson en realidad era conservador. Y lo que hace Rawson era llamar a todo un grupo para ser sus ministros, y lo llama del mismo sector que había sido derrocado. Del mismo grupo que apoyaba a Castillo. Por tanto, y acá es el GO, el que interviene, lo sacan y lo ponen como presidente al general Pedro Pablo Ramírez. Con esta diapositiva vamos a terminar hoy, porque ya se nos está haciendo un poco largo y cansador y veo que más de uno se ha salido de la clase. A veces yo largo a hablar y no me doy cuenta que se hace un poco largo. La cuestión entonces es, en 1930, esto es en junio de 1943, no en el 30, perdón, 1943, asume Pedro Pablo Ramírez como representante del ejército y además acompañado por un gabinete prácticamente casi todos militares, salvo dos. Acá está la foto de los demás. La mayoría son militares, salvo el de Hacienda, el de Educación, y representando al GO, digamos, Pedro Pablo Ramírez un poco representa a las ideas del GO, que de todos modos ustedes me dirán, bueno, en el GO estaba Perón, sí, estaba Perón, pero acá todavía no existe el peronismo, ojo, acá Perón era uno de los coroneles, podía tener mayor carisma, mayor apoyo entre algunos sectores del ejército, posiblemente sí, pero no ocupaba el lugar que va a ocupar después. Como símbolo de la época, y recordando algo que dijo, no me acuerdo si Adrián o alguno de los chicos, fíjense cómo está diciendo su mensaje, lo está diciendo por radio. Ya, la radio era el medio de difusión por excelencia en la época. Entonces, dejamos planteado aquí, el golpe del 43, revisen el texto de Catarusa, revisen esto que yo les mencionaba, los distintos sectores. Era necesario hablar de los conflictos entre aliados, entre proaliados, neutralistas y demás, para entender
el por qué, ¿no? Para entender las posiciones que van a ocupar cada uno de los sectores, ¿sí? Y a partir de entonces, lo que vamos a analizar es la Revolución de Junio, digamos, revolución entre comillas, golpe de Estado de junio del 43, y a su vez los orígenes del peronismo. Que a su vez el mismo peronismo, por lo menos en las fuentes de la primera época, encuentra su lugar digamos, siempre remite a este momento, a junio del 43. Después va a ser el 17 de octubre, pero en toda la primera época va a ser junio del 43. Bien, yo voy dejando aquí y dejo planteado, ¿no? La historia sigue. ¿Tienen alguna pregunta, observación, lo que sea? Profesora, usted ha mencionado un texto de una autora que tiene que ver con educación. Sí, pero no está en la unidad del 30, ¿eh? No está subido. Sí, dijo que no está estaba subido, no me acuerdo. Lucía, no tengo ahora Lucía Leonetti. Lucía Leonetti. Bueno, lo busco. Está Sí. subido en el campus, profe, dijo, ¿no? Se supone que está en la unidad de 1880. Pero si no está, si te interesa verlo, yo te lo paso porque lo tengo en algún lado. A mí también me interesa, yo me lo anoté justamente. Ah, bueno, háganme acordar. Bueno. Mándenme un mail porque la profesora se va a olvidar. Entonces, mándenme un mail, porque si no lo tengo subido con ustedes, lo tengo subido con los de Historia de la Plata. Entonces, en algunos lo tengo y se los paso. Perfecto. Y de me interesa porque, bueno, yo estudio educación. Ah, vos sos de educación. Sí. Ah, fantástico. Sí, igual el texto no tiene que ver con los 30, sino más bien con toda la estrategia homogeneizadora de la ley 1420, principio del siglo y demás. Pero es muy interesante el texto de Lucía. Y es una parte nomás lo que yo tengo escaneado. No tengo todo el libro. Está en la biblioteca. Todo está en la biblioteca. Tengo unos problemas porque hoy en día yo tengo muchos libros, pero no todos. Digamos. Hay cosas que yo sé que están en la biblioteca, pero no se puede ir a la biblioteca. Bien, ¿a otra pregunta? ¿Alguna otra cosa? Sí, profe. Usted había dicho al principio de la clase que separó por años los golpes, que hay como dos momentos. Uno los golpes que se hacían entendí yo, por retirar a alguien o a un grupo, a un partido, y después, a partir del 50 o del 60, era distinto, ¿no? ¿Algo así puede ser? Sí, eso remite un poco a lo que dice Hugo Quiroga. Son los golpes antes del 66 y los separa de golpes 66 y 76. En estos dos últimos son las Fuerzas Armadas que por sí mismas van a gobernar y van a intentar cambiar el sistema político. En los otros, en teoría, la idea era devolver el gobierno a los civiles. Gracias, profe, era eso. Bien, ¿alguna otra pregunta, consulta, lo que sea? Profe, yo quería agradecerles por las devoluciones de los parciales. De repente pensé solo encontrar una nota numérica y me encontré con que estaba el archivo con las correcciones y me ayudó mucho para terminar de entender, aún en instancias evaluativas, lo que estaba expresando, a no dar nada por hecho, y me di cuenta de que sí, así que quería agradecerle. Bien, gracias. Yo sé que a veces a algunos está bueno que lo piensen así, a algunos no les gusta que yo escriba tanto. Yo lo que hago es corregir como si corrigieran en papel, digamos. Piensen ustedes que yo soy de las antiguas, que yo corrijo en papel y yo les escribo, corrijo hasta la ortografía. Y por eso les quise adjuntar el archivo con las observaciones, porque había de todo. Y yo les mandé un mensaje, estaba un poco enojada cuando mandé el último mensaje, porque había un montón de gente que lo que hizo fue cortar y pegar, cortar y pegar. Y eso yo les había pedido que no lo hicieran. Y lleva muchísimo tiempo porque te obliga a buscar parte por parte. Pero sí, la idea es que vieran
a través de las observaciones. No sé si para el segundo parcial voy a tener tiempo de hacerlo tan detallado. Esta vez me tomé mucho tiempo porque lo iba haciendo de a poquitito a medida que doy clase. Pero por lo menos para que vieran cómo uno piensa la corrección, que no es solamente por el hecho en sí mismo, sino que se exprese bien, que se citen las fuentes, que no se copie y pegue, pero además de no copiar y pegar, que haya una expresión y además que lean lo que escriben. Me ha pasado de personas, incluso parciales que estaban bastante bien, que a veces copian palabras que no tienen sentido. Y yo digo, ¿pero leyeron lo que están escribiendo? Entonces, también uno tiene que reflexionar sobre lo que está escribiendo. Así que bueno, bárbaro. Menos mal que les resultó útil que les haya mandado eso. Ah, miren, acá tenemos otro. Miren, ¿a quién tenemos? Tenemos otro público. Qué lindo, Adrián. ¿Qué es tu nene? Es una nena, Lola Mora se llama. Una nena. Ah, no la veía bien. Qué linda. Lola Mora. Lola Mora. Mira vos, qué nombre que tiene, bien Qué fuerte el nombre. nombre. Qué nombre. Pero, hermosísima, te felicito, Adrián. Muchas gracias. Preciosa. Yo estaba pidiendo UPA, por eso la tuve que incorporar. Claro, y sí. También el pobre, los chicos, todo lo que tienen chicos es un lío. Realmente me imagino poder concentrarse y todo, que requieren atención. Bueno, bárbaro. Gracias. Te felicito. Viene, ¿sí?